mundial se refiere. Va a visitar la ciudad de Washington, D.C. y va a visitar la ciudad de Nueva York. En Washington, D.C. se va a reunir con los líderes políticos de esta nación. Y ustedes van a ver que no solamente se va a reunir con el presidente, se va a reunir con los candidatos a la presidencia. Y en Nueva York se va a presentar ante las Naciones Unidas y va a tener una misa en el edificio de las Naciones Unidas. Esto es algo sumamente sorprendente, hermanos. Las Naciones Unidas incluyen todos los países y también todas las religiones del mundo, porque hay un ala de las Naciones Unidas que tiene que ver con la unificación de las religiones. Y ahí están unidas todas las religiones de la tierra. Qué interesante que este año, en tan solo 2 o 3 meses más, el Papa dice aquí, entrará a la tierra gloriosa. Qué interesante, estoy leyendo Daniel capítulo 11, versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Muchos países que dependen del bloque americano van a caer con el trato que se va a hacer. Sin embargo, dice, estas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Qué serán estas naciones que van a escapar? Hermanos, cuando se promulgue la ley dominical, ya nosotros conocemos que esto es rendir homenaje al papado. Y lo hemos estudiado ya claramente, al promulgar la ley dominical es, y no tengo conmigo aquí el conflicto de los siglos, si no les podría leer, pero ya lo hemos leído durante esta semana que pasó. El promulgar la ley dominical es homenaje que se rinde al papado. Okay, déjenme leerles aquí una cita por lo menos. Eventos de los últimos días, página 134. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que se impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración a la bestia y a su imagen. Así que, hermanos, en el momento en que se promulgue la ley dominical, Estados Unidos se ha postrado, ha sido vencido, se ha rendido al papado, al establecer una institución del papado en los Estados Unidos, la ley dominical. Según la profecía, muchas provincias caerán, muchos países del mundo van a seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Se los leo aquí. Se repetirá la historia. Cuando los Estados Unidos, el país de libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Eventos, página 138. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento
La misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Así que comienza ¿por dónde? Por los Estados Unidos, pero ¿cuántas provincias van a caer? Muchas provincias caerán. Sin embargo, dice que ¿quiénes escaparán de su mano? ¿Quiénes escaparán de su mano, hermanos? Hay 3 que van a escapar de su mano. ¿Cuáles son? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora, ¿quiénes son estos 3? Los edomitas como nación ya no existen. Los moabitas como nación ya no existen. Ninguna de estas 3 naciones existen literalmente en un país. Ni Amón, ni Moab, ni Edom existen como naciones. Pero aquí dice que esas 3 van a escapar. Para esto necesitamos conocer un poquito de historia y ver por qué el Señor menciona esto. En primer lugar, comencemos en el orden en que los mencionan. Estas 3 escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quién es Edom? Muy bien. Edom es otro de los nombres para Esaú. Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Recuerden que cuando Rebeca, la esposa de Isaac, estaba para dar a luz, había 2 niños en su vientre. Y se peleaban en su vientre desde antes de nacer. Uno fue Jacob y el otro fue Esaú. Esaú nació primero, fue el mayor, pero Jacob le arrebató la primogenitura. No vamos a contar toda su historia, pero Edom era descendiente directo de Abraham. Era hermano de padre y madre de Jacob. Era parte del pueblo de Dios. Pero la historia nos cuenta que Edom se apartó del camino del Señor. Y se fue lejos y puso su morada al otro lado del Jordán, en el territorio que se llegó a conocer con el nombre de Edom. Edom es emparentado directo con el pueblo de Dios, fue parte del pueblo de Dios y fueron adoradores del Dios verdadero hasta que se fueron mezclando con las naciones de alrededor, aprendieron las costumbres y prácticas de las naciones de alrededor y finalmente se hicieron idólatras igual que los demás porque aprendieron la adoración al sol y tenían lugares de culto dedicados al sol. La capital de los edomitas se llama Petra. Y aunque no existe hoy en día, están las ruinas de esa ciudad, pero son ruinas impresionantes, magníficas. Uno de los lugares más impresionantes para visitar en el planeta Tierra es la ciudad de Petra. Tuve el privilegio de estar allí más de una vez. Creo que una de las veces fui con mi suegra, ¿verdad? Sí, ella fue conmigo uno de los viajes que hicimos allá. Petra era la capital de los edomitas. Y saben, hermanos, no existe, no queda nada, no queda ni descendientes de esa gente. Así que no se puede estar refiriendo literalmente a Edom porque Edom no existe. Pero tenemos que entender, emparentados con el pueblo de Dios que no se van a sujetar al papado. También Moab y Amón son otras 2 naciones. Los moabitas y los amonitas vivían más al norte de los edomitas. Moabitas y amonitas. ¿Alguno de ustedes saben quién era Moab y quién era Amón? ¿No saben la historia?
¿Eh? Exactamente, Lot, que fue salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, tuvo 2 hijos, uno con cada una de sus hijas. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Los descendientes de ahí salieron 2 pueblos, el pueblo de los amonitas y el pueblo de los moabitas. Son directos descendientes del pueblo de Dios. Lot era sobrino de Abraham, hijo del hermano de Abraham. Y la descendencia de Lot, Lot también salió de Ur de los Caldeos con su padre y con su tío. Y Lot siguió a su tío en la adoración al Dios verdadero, aceptó al Dios verdadero y él era creyente en el Dios verdadero. Así instruyó a sus hijos, a sus hijas y a sus descendientes. Eran parte del pueblo escogido de Dios. Y sin embargo pasó exactamente como los edomitas. Se fueron mezclando con las costumbres y prácticas de los países que los rodeaban, de las naciones que los rodeaban. Fueron involucrando el culto idolátrico, el culto al dios Sol, a Moloc, el dios Sol, entre los amonitas. Y de esa manera dejaron al Dios verdadero para ir tras los dioses falsos. Ahora, es interesante porque fueron parte del pueblo de Dios, pero apostataron. Yo veo en esta profecía del libro de Daniel que los que se van a salvar de rendir homenaje al papado son aquellos que están emparentados con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que aprendieron las costumbres y prácticas de los paganos, pero que a última hora se van a convertir y van a salir de esa idolatría para aceptar nuevamente al Dios verdadero. La mensajera del Señor nos dice lo siguiente, nuevamente en el libro Eventos de los Últimos Días. En el capítulo el fuerte pregón, la lluvia tardía, el fuerte clamor, dice así. El capítulo 18 de Apocalipsis, página 201 de Eventos. El capítulo 18 del Apocalipsis. En ese capítulo se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. Muchos del pueblo de Dios están ¿dónde? En Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Pregunta la mensajera del Señor. ¿Dónde está la mayoría de los discípulos de Cristo hoy en día? ¿Dónde? Bueno, el párrafo anterior dice, entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos, que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. Alabado sea su nombre. El Señor va a obrar en favor de sus hijos que están dentro de Babilonia, dentro del catolicismo, pero también dice en el párrafo que sigue, no hay duda alguna que la mayoría de los hijos de Dios se encuentra en las varias iglesias que profesan la fe protestante. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios, noten, lo mismo que pasó con Edom, Moab y Amón. Se fueron alejando de Dios, entraron tinieblas espirituales y en ese alejamiento de Dios se apartaron de su camino. Pero dice aquí,
a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Hermanos, si todavía Dios tiene hijos suyos en todas esas iglesias y el Señor los va a sacar, yo creo que ellos son los que están representados aquí, que cuando el papado entre, primero ya vimos que entró y tomó toda Europa, según la primera parte del versículo, de los últimos, y por cierto, los versículos 40 al 45 de Daniel 11, la hermana White nos dice que están en cumplimiento ahora. Daniel chapter 11. Verses 40 through 45 is being fulfilled before our own eyes today. Ahora mismo se está cumpliendo esta profecía. Es la última parte de Daniel 11 que aún no se había cumplido y está en proceso de cumplimiento, hermanos. Y ahí se menciona, primero, que Europa caería en las manos del rey del norte, nuevamente. El rey del sur se levantaría contra él, pero no tendría la fuerza para pararse delante de él, y las tierras caerían en su mano. Esto ya sucedió, primero a través del mercado común europeo y luego a través de la caída del comunismo. El bloque de Europa occidental y el bloque de Europa oriental cayeron bajo la sujeción del papado. Todavía no tiene el poder para reinar, pero ya le rinden pleitesía. Ya las naciones de Europa le obedecen, le hacen caso. Todavía no puede reinar. Ya lo estudiamos la semana pasada, porque no le han dado la autoridad para reinar. Recuerden que cuando el papado surgió la primera vez, recibió la autoridad de reinar de Justiniano. El trono que dejó vacante al trasladarse la capital del Imperio Romano a Constantinopla, el lugar físico, le fue entregado cuando los ostrogodos fueron quitados. 3 cosas recibió. Y ya esto lo estudiamos, Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. La bestia que viera semejante a un leopardo, con patas de oso, con boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. 3 cosas recibe el papado para poder surgir: el trono, el dominio o el poder y la autoridad de reinar. Cuando la herida mortal se sana, lo primero que recibe de vuelta en 1929 es el trono, es el territorio, pero todavía no tiene el poder y la autoridad. Esa le será dada cuando los 10 cuernos que están en la bestia le entreguen ese poder y esa autoridad. Estoy yendo rápido porque esto ya lo vimos la semana pasada. Si alguno de ustedes no estuvo presente o quiere conseguir la serie que terminamos la semana pasada, la puede solicitar a la salida. Es el estudio de Apocalipsis capítulo 17, pero también estudiamos Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Estuvimos comparando el 13 con el 17, porque en el 13 se habla de la bestia y en el 17 se habla de la mujer. Y las dos juntas fue lo que estudiamos, la mujer, el misterio de la mujer y la bestia. Así se llama la serie, el misterio de la mujer y la bestia. Ahora, lo que le falta es la autoridad y el poder. Dice en el versículo 12 de Apocalipsis 17, y esto es repaso: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Noten, el poder y la autoridad le van a ser dados por los 10 reyes que aún no han recibido reino. Nosotros estudiamos cómo bajo el nuevo orden mundial el mundo está dividido en 10
territorios geográficos. Y cada uno de esos territorios tiene un líder, una cabeza. Es más, es interesante que el mismo nuevo orden mundial le llama a esos 10 territorios reinos. Reino, usa la misma frase para referirse a ello que está mencionado aquí en Apocalipsis 17. Esos reyes tienen territorio, pero no han recibido la autoridad para reinar. Pero recibirán autoridad con la bestia y le van a entregar el poder y la autoridad para que la bestia que era y no es y volverá a ser, reine sobre todos los reinos del mundo. Así es cuando el papado va a volver a tener la hegemonía sobre el mundo entero. Ahora, lo que estamos viendo es que 3 tenían que caer para que pudiera surgir. Por eso todavía no ha recibido toda la autoridad. Igual que la primera vez, según Daniel capítulo 11, hay 3 que tienen que caer. Y esos 3 eran el comunismo, los países árabes y los Estados Unidos. Y están los 3 mencionados en Daniel capítulo 11. Y estamos viendo nosotros el desarrollo, hermanos. Saben, es fascinante ver delante de nuestros ojos las profecías que se están cumpliendo. Ya lo último que faltaba se está dando para que nuevamente, hermanos, como adventistas nosotros hemos predicado estas cosas desde hace 100 años atrás, pero cuando el papado tenía la herida mortal, cuando no era la bestia que no era, no podíamos ver el cumplimiento de estas cosas. Cuando recibió el trono en 1929, los adventistas comenzaron a decir, otra vez, surgió, pero todavía faltaban que todas estas cosas se cumplan. Ahora, hermanos, podemos decir que todo esto se ha cumplido. El comunismo ya cayó. Los Estados Unidos dice que el papado iba a entrar en la tierra gloriosa. Y estamos viendo cómo el papado entró en los Estados Unidos. Y esta es la segunda vez que viene. O la tercera, sí, la tercera una vez vino a Denver, ¿verdad? Sí. La tercera vez que entra en los Estados Unidos. El refrán dice, la tercera es ¿qué? La vencida. ¿Qué va a suceder con esta venida del Papa? Lo vamos a ver en muy poquitas semanas. Y vamos a ver el cumplimiento de todo lo que está escrito, hermano. Es fascinante ver que estas cosas están sucediendo ¿cuándo? Ahora, delante de nuestros ojos. Ahora, en 2 de Tesalonicenses decía que todavía no surge porque hay quien lo detiene al momento hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. En la segunda parte de nuestro tema esta noche vamos a ver el cumplimiento de esto y vamos a ver el destino final del anticristo. Tenemos 2 temas hoy. Vamos a terminar este primero, luego vamos a tener una sesión de preguntas, también para que los que necesitan levantarse, salir un momentito al baño, lo puedan hacer. Así que acabamos de ver qué es lo que tiene que ser quitado de en medio, y es la oposición. La oposición primero del bloque comunista cayó. La oposición de los países árabes es lo próximo que estamos viendo que está cayendo. Y por supuesto, los Estados Unidos hace rato que vienen en este enamoramiento con el papado. Ahora es interesante que el orden de Daniel